Vamos a hacer la lectura de la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 3. Nos dice así: el joven Samuel ministraba a Yahvé en presencia de Elí, y la palabra de Yahvé escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahvé, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Yahvé llamó a Samuel, y él respondió: «Heme aquí». Y corriendo luego a Elí, dijo: «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?». Y Elí le dijo: «Yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y él se volvió y se acostó. Y Yahvé volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y Samuel no había conocido aún a Yahvé, ni la palabra de Yahvé le había sido revelada. Yahvé pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?». Entonces entendió Elí que Yahvé llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: «Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Yahvé, porque tu siervo oye». Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Yahvé y se paró y llamó como las otras veces: «Samuel, Samuel». Entonces Samuel dijo: «Habla, porque tu siervo oye». Y Yahvé dijo a Samuel: «He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas». Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Yahvé, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: «Hijo mío, Samuel». Y él respondió: «Heme aquí». Y Elí dijo: «¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aun te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo». Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: «Yahvé es, haga lo que bien le pareciere». Y Samuel creció y Yahvé estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Yahvé. Bueno, he hecho una pequeña lectura en realidad, porque todo lo que es el principio de Samuel, capítulo 1, capítulo 2, y después si pasáis al capítulo 7 y 8, hay perlas, como se dicen, hay profunda enseñanza también para nosotros después de todos estos miles de años de diferencia. Pero lo que yo quiero traer en esta tarde para todos nosotros es la necesidad profética que tenemos cuando los tiempos son complicados y son difíciles. Cuanto mayor es la dificultad o la tensión
o la falta de espiritualidad o la gravedad y extensión del pecado, más necesidad tenemos de la voz de Dios a través de sus profetas. Así que no nos podemos limitar únicamente a un pequeño pasaje o versículo del libro de Samuel, porque lo que Samuel nos está transmitiendo, especialmente en estos capítulos, es un paralelismo o una imagen de lo que nosotros hoy podemos estar viviendo o experimentando ante la sociedad en la que nos encontramos. Lo primero que quiero proponeros es ver la situación del pueblo de Israel en ese momento y cómo eso nos identifica a nosotros con la situación que la Iglesia en general, la Iglesia visible, está viviendo hoy en los tiempos que nos encontramos. Lo primero que debemos resaltar entonces en esa situación del pueblo es que Samuel y estos capítulos que tenemos es la continuación de lo que nosotros dejamos atrás en el libro de Jueces. Si recordáis, en Jueces decíamos que la idea, y lo dice en el último capítulo, en el capítulo 17, pero también en el capítulo 21, nos dice que era un tiempo en donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Que aun cuando tuvieran un conocimiento profundo, superficial, de la ley de Moisés, de la ley de Dios y de los mandatos, de los principios de Josué, en el liderazgo de Israel, etc., al final hubo tal desorden espiritual que la mejor definición que se nos dice en esas dos partes es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Samuel, este libro, y Samuel como joven y su familia, lo tenemos que incrustar en esa parte. Es decir, que Jueces se va extendiendo y en un momento del mismo Jueces y con Sansón ya, en esa misma época, podría estar Elí y Samuel. Así que ese espíritu ya estaba también en el tiempo del mismo Samuel. Habían perdido, decíamos, la influencia, el liderazgo de Josué y de la gente como ellos, de los ancianos, y por tanto se habían dispersado por toda la tierra que se les había dado y empezaron a contagiarse también de la influencia de las naciones o de los grupos que estaban a su alrededor. Cuando faltaban los jueces, nos dice, entonces cada uno se olvidaba y era otra vez la rueda, ¿no?, de pecado. Pecamos, Dios castiga con el ataque y los enemigos y el pueblo se arrepiente y Dios da un juez que los libera y los juzga durante un tiempo de paz, pero vuelven a apartarse del Señor, y etcétera, etcétera. Y es esa continuidad que podemos ver y que también, cuando miramos la vida de Elí, nos parece que es paralela. Lo que nos dice en el capítulo 7 de Samuel, primera de Samuel y en el versículo 3, es que llegó un momento en que el pueblo de Israel quería ser como el resto de las naciones. Es verdad que en ese momento estaban pidiendo rey, pero el pecado en sí no es que ellos quisieran un rey como tal. Moisés ya lo había anunciado que así sería en el futuro, sino que querían un rey como el resto de las naciones, no un rey como Dios lo pudiera dictar, sino algo que les hiciera parecerse a las sociedades que les rodeaban. Imaginaros, por tanto, esta situación. No estaban buscando un líder que pudiera decir que fuera guiado por la palabra de Dios, que fuera lleno del Espíritu de Dios, que fuera un sirviente espiritual, sino que las naciones que están a nuestro alrededor y que permanecen y que continúan y que parece que les va bien, ¿por qué no vamos a ser nosotros igual que ellos? Ese espíritu es condenable y condenado por las Escrituras y por lo que estamos leyendo de la palabra. En alguna manera es lo que nos está ocurriendo a nosotros de manera constante. Cuando nos falta el liderazgo y la dirección fiel para nosotros y empezamos a poner nuestros ojos en el mundo que nos rodea. ¿Por qué no vamos a ser nosotros como ellos?
Cuando empezamos a ver las sociedades que prosperan o lo bien que se lo pasan con las diversiones que tienen o cómo amontonan riqueza sin que haya ningún tipo de castigo de parte de Dios. Y entonces lo que empezamos a hacer es suavizar nuestra vida espiritual y contagiarnos con el espíritu del mundo. Cuanto más nos separamos de un liderazgo de parte de Dios, más tenemos la influencia de lo que viene externo y lo que hay a nuestro alrededor. Y por tanto empezamos a pensar que ¿por qué no vamos a ser un poco más parecidos al mundo? No quiere decir que nos volvamos paganos, pero sí algo de su paganismo que suavice nuestras circunstancias. Esto por una parte. Pero fijaros también que en el capítulo 2 de Samuel se nos describe de manera muy detallada la perversión que se estaba viviendo con los líderes, los hijos de Elí. En el capítulo 2, versículo 12, empieza a describirse y se nos dice literalmente que no conocían, no tenían conocimiento de Yahvé. Es decir, que los hijos de Elí estaban ministrando, estaban sirviendo en el templo, estaban representando a Dios y estaban guiando o haciendo los sacrificios para el pueblo de Israel, pero en realidad no había ningún tipo de conocimiento de parte de ellos acerca de Dios. Entonces nosotros nos preguntamos, si los mismos líderes como los hijos de Elí eran tan desconocedores de las normas de Dios, ¿qué sería del pueblo? Cuando nos faltan los maestros y nos falta la instrucción fiel y seria, firme y espiritual de los líderes, ¿qué podemos esperar de aquellos que son guiados por ellos? Esto estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. Sí eran que se habían transmitido por herencia o quizá por sobornos o de alguna manera, y podemos ver, no en el caso de Elí, sino en el caso de sus hijos, cómo había un desconocimiento. Nosotros no debemos de buscar, no podemos buscar, no debéis de buscar en ningún momento gente que sea parecida a lo que es el mundo para liderazgo. Un conocimiento intelectual, una profundidad de la filosofía, un carisma externo de atracción, etc. No son los títulos que uno pueda representar, sino cuál conocimiento tienen de Dios. Y cuando hablamos de ese conocimiento de Dios es un conocimiento práctico, es un conocimiento personal, no solamente informativo o intelectual. Nosotros necesitamos hoy líderes ante una situación como la que nos encontramos, líderes que conozcan a Dios y que tengan intimidad con Él. Esto es lo que necesitamos en primer lugar y no simplemente personas que cumplan bien un trabajo externo. Lo que nos dice también de sus hijos, de estos sacerdotes que eran líderes en esa zona de Israel, es que abusaban de su posición. Constantemente le iban trayendo los animales para el sacrificio, había unas normas de cómo podrían utilizar o no esa riqueza, pero en realidad lo que estaban haciendo es aprovecharse y coger de las mejores partes, como querer enriquecerse y aprovecharse de esa situación. Y a veces nos encontramos con que hay personas que están en el ministerio y que están representando a Dios y que están proclamando el Evangelio y que en realidad lo interno de su corazón es muy diferente a lo que están expresando y las intenciones son distintas y a veces hay un abuso, hay un deseo de riqueza o de imagen o de poder o de fama. Y eso está afectando y está dañando a todo lo que era el pueblo de Israel. Esto nos lo está diciendo Primera de Samuel. Una continuación del espíritu de los jueces, una corrupción de parte de los sacerdotes con su desconocimiento personal, directo con Dios, conversión, o un abuso de su posición, de su liderazgo, o la dejadez que está mostrando Elí con respecto a sus propios hijos. Dice en el versículo 13, capítulo 3, versículo 13, y le mostraré que yo juzgaré su casa con respecto a Elí para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él, Elí, el padre, no los ha estorbado. Fijaros bien lo que nos está diciendo. Elí no era una mala persona, estaba cumpliendo lo mejor que podía,
podemos ver cómo está apoyando a Ana, la madre de Samuel, y cómo apoya y recoge al servicio también a Samuel y algún otro detalle, pero tenía una gran debilidad, y es que hacía diferencia entre lo que es el pueblo y lo que es la familia. Claro, sí, hay que poner los principios y las normas y las exigencias a los de fuera, pero hay que ser permisivos y cerrar un poquito los ojos ante lo que es nuestra propia familia. A veces nos ocurre que somos muy rígidos para los de fuera y que somos muy suaves para los de dentro. Y este error de hacer la diferencia a las normas para nuestros propios hijos y familia y no para con el resto del mundo o lo contrario, es una de las cosas que se está señalando. Dios dice a través de un profeta anónimo, capítulo 2, y a través de Samuel, capítulo 3, voy a castigar y voy a hacer cosas que van a retiñir los dientes o los oídos para todos vosotros cuando lo escuchéis. ¿Por qué? Porque hay unos líderes corruptos, inmorales, que blasfeman a Dios, los hijos de Elí, y Elí no los estorba. ¿Y no creéis que sería una cosa terrible que nosotros, porque son nuestros amigos o simpatizamos, pudiéramos hacer esta misma actitud con aquellos que están a nuestro alrededor? Y que quizá nosotros pensamos que estamos haciendo bien en nuestra propia vida, pero estamos permitiendo que otros lo hagan mal. Y además de esto, señalar, y quizá creo que sería la base más peligrosa y más dañina para la sociedad en el pueblo de Israel y también para nosotros, lo que nos dice en el capítulo 3, versículo 1, que ya hemos leído. El joven Samuel ministraba a Yahvé en presencia de Elí, y la palabra de Yahvé escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Esto es uno de los mayores problemas y los mayores peligros, es la decadencia de la influencia del pueblo de Dios cuando la palabra de Dios escasea. Fijaros lo que nos dice en el libro del profeta Amós. Nos dice de una manera clara y terrible cuando él lo señala para su propio pueblo. Fijaros, capítulo 8, dice así, versículo 11. He aquí vienen días, dice Yahvé, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Yahvé y sentencia, y no la hallarán. Esta es una maldición que el profeta Amós estaba diciendo, capítulo 8, versículos 11 y 12, y esto es lo que realmente estaba ocurriendo en la vida del pueblo de Israel. Estaban teniendo hambre de oír, de saber, de conocer, pero no había quien les hablara. Esto es un hambre que nosotros a lo mejor no percibimos, pero es el mayor hambre y la mayor necesidad que tiene nuestra sociedad y que tiene nuestra iglesia. Y esto es lo que nosotros pudiéramos necesitar y lo que debiéramos de buscar con más contundencia, más de la palabra de Dios. Escaseaba la palabra de Dios. Había silencio de parte de Dios. Mirad, Dios nos puede castigar de muchas formas, es decir, que vengan los filisteos y nos ataquen, o que venga en nuestro tiempo el mundo y levante la persecución contra la iglesia, como está ocurriendo, o puede hacer que haya crisis y que haya desórdenes y que haya pecado entre nosotros, que nos abandone de sus bendiciones personales, familiares y de iglesia. Estas cosas son dolorosas y son terribles. Pero hay una mayor necesidad y seguramente en algún momento vosotros o alguno de vosotros lo habéis experimentado cuando habéis buscado la palabra de Dios y no habéis escuchado la voz de Dios. Esa ansiedad que nos dice algunas veces en los Salmos, clamé a ti, pero no me respondiste. Cuando podemos ver que acudimos al Señor y porque algo está mal,
no oímos la voz de Dios. A veces no la oímos porque tenemos oídos sordos, o a veces no la oímos porque Dios no nos quiere hablar, como nos dice en el profeta Amós. Esto es lo que estaba ocurriendo y esta era la situación espiritual de Israel, en la cual podemos ver la provisión que Dios tiene que hacer ante un pueblo tan necesitado, tan perdido y tan lleno de confusión. Lo que vemos entonces, en segundo lugar, después de ver esta situación de Israel tan semejante en muchos aspectos a la nuestra, es la provisión que Dios va a hacer para aquel pueblo. La llegada de un profeta. Fijaros lo que nos dice en el capítulo 2, versículo 25, cuando está dirigiendo a través de un profeta anónimo a Elí el sacerdote. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Yahvé, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Yahvé había resuelto hacerles morir. Este es el castigo que está anunciando para el pueblo de Israel y la muerte de los hijos. Fijaros entonces en el versículo 35 del capítulo 2 también. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, dice Yahvé. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Entonces está diciendo, hay un desastre por causa del liderazgo corrupto y blasfemo, voy a quitar esto que están delante de mí y voy a buscarme un siervo, un sacerdote, según dice Dios, mi corazón y mi alma. Este fue siempre el plan de Dios, es decir, esto no es algo que ocurre por casualidad, lo está diciendo de antemano. Allí, fíjate lo que va a pasar, pero yo me voy a proveer de un hombre que sea según el plan que yo he establecido. Pero esto tiene un trámite, no solamente es el plan de Dios profetizado y anunciado que había de ocurrir, sino que el libro de Samuel nos lo muestra de una manera muy específica. Fijaros que no empieza en el capítulo 2 y versículo 25 o 35, sino que empieza de una manera un poco más lejana sobre una mujer que está preocupada, que se llama Ana, y su marido Elcana. Resulta que hay una situación, conocéis la mayoría de vosotros esta historia tan bonita o especial. Es una familia religiosa, espiritual, honesta. Cada año hacen su peregrinación y sus ofrendas y sus oraciones, etc. Es un hombre, Elcana, que en aquellos tiempos era permisible tener varias esposas y tiene 2 esposas, pero una de ellas no tiene hijo. Y por tanto hay una preocupación. La familia, vuelvo a decir, es espiritual, pero una de las esposas no hace nada más que molestar a la que no tiene hijos. Anda, que yo tengo 2 hijos que le he dado a Elcana y tú no tienes ninguno, chínchate. Y está esa tensión. Quizás si hubiera sido de otra manera, no habría habido esta preocupación. Pero ante la presión de su otra esposa, Ana está inquieta y desasosegada y por tanto es movida quizá por su propio corazón o quizá por la presión a tener un hijo. Y en una de las ocasiones que va al templo está pidiéndole a Dios que le conceda un hijo. Elcana, el marido, parece un buen hombre y en cierto momento le dice, ¿es que acaso yo no soy mejor que 10 hijos? Pues sí, es verdad, pero por las razones y circunstancias, la providencia de Dios, Ana tiene la inquietud y el deseo de orar. Así que podemos ver a esta mujer en este capítulo 1 orando de una manera tan profunda. Era la intensidad de su oración tan grande que Elí, que estaba por allí cerca, pensaba que aquella mujer estaba borracha o que estaba ebria de alguna forma o que había perdido la inteligencia o estaba loca. Y no, es que estaba orando y estaba suplicando por un hijo según las circunstancias de la familia en la que estaba viviendo. Era tal la intensidad de la oración que Elí dijo, Dios te conceda lo que estás pidiendo. Volvió a su casa, tuvo la relación íntima con su marido y vino un niño que no estaba esperando o
que no esperaba en ese momento. Esto nos puede parecer extraño, está separado todavía, es el comienzo de Samuel, pero es el plan de Dios. Es decir, que mientras la situación de la nación estaba tan desesperada y Dios ya ha profetizado que quiere un sacerdote según su corazón y según su alma, mientras tanto he aquí una mujer orando para poder tener un hijo y que el Señor le concede tener un hijo que va a llamar Samuel, es el nombre de Dios. No solamente esto, sino que en su pasión por orar, Ana lo que dice es: si me das un hijo, yo lo presentaré delante de ti. Hace un voto, una promesa. Traeré el niño para que te sirva y para que te honre. Y no lo hace superficialmente, sino que cuando el niño nace y después de darle el pecho, en el tiempo que tuviera para darle, de los años, lo presenta en el templo y cumple su promesa. Y podemos ver que a lo largo de ese tiempo su madre y Elcana, su padre, le proveen del alimento, dice vestido, pero es el cuidado que era necesario de aquel niño y lo visitan. Mientras tanto el Señor ya los ha bendecido, ya les ha dado otros hijos a través de Ana. Pero lo que yo quiero que consideréis es esto. Mientras nosotros podamos estar viendo una necesidad, puede que Dios ya esté proveyendo de esa necesidad. Y lo que nosotros a lo mejor pensamos que sería la respuesta, ser como las otras naciones, Dios ha dicho: no, lo que vosotros necesitáis es escuchar la palabra de Dios. Me voy a levantar un profeta o un sacerdote que lo pueda hacer. Pero esto no termina así, porque nuestra historia nos dice que aquel niño crecía. Si os fijáis bien en la lectura que hemos hecho del capítulo 3, nos dice en el comienzo: el joven Samuel ministraba o servía a Yahvé en la presencia de Elí, pero todavía no conocía a Yahvé, nos dice más adelante. Es decir, que era un niño que estaba cumpliendo con sus deberes y sus responsabilidades. Elí le ha dicho cómo tiene que actuar, tendría influencia de su familia y estaba sirviendo, ministrando en el templo, pero no conocía todavía a Yahvé. El crecimiento, el aprendizaje, la formación, el servicio estaban ahí. Un reconocimiento visible que después todas las demás gentes alrededor lo podrán hacer. Lo podréis ver en el versículo 21, en el versículo 26, etcétera, que nos lo dice. A Samuel le hace falta algo para que pueda ser el sacerdote adecuado, para que pueda ser el líder adecuado para Israel. Necesita ser llamado. Necesita un llamamiento especial de parte de Dios. Y además nos lo va a decir Samuel con énfasis, el libro, nos lo va a decir con énfasis. Así que podemos ver que el niño crecía y se formaba y se instruía y servía en todo aquello que le demandaban. No sabemos qué tipo de servicio que hacía, que le tenía que abrir las puertas o tenía que ser como una especie de administrador de las circunstancias, siendo aún joven. Pero Dios necesita llamarle para un trabajo que es muy específico, que es muy especial. Así que podemos ver la conversión o el llamamiento o el conocimiento personal y directo que Samuel necesita con respecto a Dios. Podríamos tener muchos hombres y mujeres sirviendo. Habrá gente que tenga como una carga, un interés, un deseo de hacer las cosas bien, religiosos. Pero en realidad para esta tarea tan principal de enfrentarnos a un mundo tan seductor como el que estamos viviendo, no necesitamos personas que sirvan, sino que necesitamos instrumentos llamados y escogidos por Dios. Así que la primera vez que se presenta Yahvé a Samuel, que le tiene que llamar 4 veces, Samuel, Samuel, y él confundido, ¿quién me llama? Samuel, Samuel, hasta que tiene la convicción de parte de Elí que el que le está llamando es Dios. Y entonces, lo primero que tiene que hacer Samuel es escuchar la voz. Habla, que escucho. Esto es importante. Entonces, Samuel, que necesita ser llamado, está creciendo en la instrucción, en la formación, tiene una familia espiritual, tiene una posición especial, pero le falta escuchar la voz de Dios. Así que Dios le va a llamar la primera vez y le va a dar una tarea de las más duras y de las más difíciles. Porque no le está diciendo, mira Samuel, joven, yo te voy a llamar para que seas mi instrumento y que seas el sacerdote que yo estoy buscando. No, lo que dice Samuel, vas a decirle a Elí estas cosas que le van a doler mucho.
Tal es así que le crea una preocupación, un temor. ¿Cómo le voy a decir estas cosas que van a ocurrir? Que van a perder el arca, que van a morir sus hijos y que él mismo va a perecer y que su descendencia nunca conseguirá la posición que ellos estaban buscando. Y todo eso va a ocurrir más adelante. Pero esta es la tarea que tiene que afrontar. El ministerio y el llamado de Dios para la obra de su servicio no son mensajes fáciles. O muchas veces entendemos que es predicar el evangelio, el amor de Dios y que todas las cosas van a ir bien. No, a veces, y aquí en este caso de parte de Samuel, es un mensaje duro y es un mensaje difícil. Es la prueba de que realmente Samuel es llamado. ¿Qué es lo que nos dice más adelante? Bueno, no solamente que le va a llamar y le va a proveer el llamado que va a tener, sino que lo que estamos viendo es lo que Dios va a proveer para esa situación en particular que el pueblo de Israel está viviendo. Y que, vuelvo a decir, es lo que nosotros necesitamos. Lo primero que hace Dios para actuar en ese tiempo es quitar los estorbos. ¿Qué es lo que está haciendo? Va a coger a los hijos de Elí y los va a matar en ese conflicto que tienen con los filisteos. Los hijos mueren y a Elí le da como un susto, un pasmo y se cae y se esnuca. Su nuera incluso también perece y el arca desaparece. Lo que estaba estorbando de esos liderazgos tiene que ser quitado. Y es un anuncio, es un mensaje muy duro y muy difícil. Primero por parte de un anónimo y después por el cumplimiento de la palabra que es dada a Samuel. No podemos avanzar si en medio de nosotros hay estorbos, si hay terquedad de corazón, si hay conflictos internos, si hay maldad de actitudes. No podremos avanzar y no vamos a encontrar bendición del Señor por muy buenos hombres o mujeres que podamos tener si permitimos y mantenemos a los malos hombres y mujeres. Así que lo que Dios va a hacer en primer lugar para sanear o traer esperanza al pueblo de Israel es quitar todos esos estorbos. Y va a hacer que la nación entre en una crisis terrible, una de las crisis más terribles que el pueblo de Israel tiene que afrontar a lo largo de su historia. Lo leéis a partir del capítulo 4 y se toma varios capítulos, y es que perdieron el arca. Lo que dice la nuera de Elí es que ha sido traspasada la gloria del Señor. Una de las cosas más preciosas o más preciadas y de gran valor donde se manifestaba toda la gloria de Dios es ese pequeño baúl, ese arca que tenía algo del maná y una copia de la ley y la vara de Moisés, y de pronto lo que ellos pensaban que les iba a dar victoria les es arrebatado por los filisteos y la nación entra en una desesperación inmensa. Podríamos llegar y decir, esto es la destrucción total, este es el acabose del pueblo de Israel, porque la gloria de Dios ha sido traspasada y ha sido llevada a los filisteos. Cuando el Señor quiere hacer algo especial, quiere sanear, a veces lo que hace es amputar. Y es doloroso, es dejarnos caer en las mayores crisis. Cuando nos podamos ver en las mayores desesperaciones, jueces. Acordaros de Jueces, cuando pueden ver que naciones más pequeñas y más insignificantes les aprietan y les obligan. Y entonces es cuando ellos tienen la capacidad de arrepentirse y de clamar al Señor. No es posible que para que nosotros podamos ver la bendición del Señor, Él quiera que pasemos por una de las más grandes de las crisis y que podamos sentir la falta de la presencia del Señor en nuestras vidas y que realmente la gloria del Señor ha sido traspasada. No pudiera ser que el Señor nos permita pasar por el tiempo más doloroso y más difícil. ¿Tendríamos acaso que esperar un tiempo tan duro en nuestras vidas para que podamos ver bendición de parte del Señor? A veces da la sensación de que esto es lo que estamos buscando, dejadez, abandono, pereza espiritual, desánimo, desgana, comodidad en nuestros hogares, y estamos dejando que todo esto decaiga y decaiga hasta que Dios rebose la última gota de su paciencia y diga basta.
No es porque Él vaya a olvidar, ignorar, despreciar o destruir a su pueblo, sino para enseñarles las lecciones que tienen que aprender. Si nosotros conocemos la historia del libro de Samuel, como conocemos toda la historia de los jueces, ¿no sería ya suficiente que nosotros, antes de caer en esa grave crisis de perder la misma gloria de Dios, pudiéramos clamarle a Él que detenga su ira y muestre misericordia? Pero esto es lo que está ocurriendo. Dios quiere actuar y bendecir a su nación y por tanto quita el estorbo. Hace caer una de las grandes crisis espirituales y materiales también del pueblo de Israel. Y entonces, en medio de esa situación, dice, Dios se provee para sí de un hombre especial como fue Samuel. Y nos dice que este sacerdote fiel a él, fiel a la palabra de Dios, nos dice, es lo que estaba buscando. Yo me voy a levantar un hombre que sea fiel, según mi corazón. En medio de toda la mayor desesperación y situación, aquí surge aquel joven que ha recibido el llamamiento, que ya tiene no solamente un servicio porque se lo mandan, sino que viene de un servicio dentro del corazón y que los demás están reconociendo a su alrededor. El sacerdote fiel que Dios requiere y que mantenga y tenga la palabra de Dios, que haga conforme al corazón y el alma de Dios. Esto es lo que dice también más adelante con el rey David, ¿no? En un principio se levanta el rey Saúl, que es lo que habían demandado la nación, querían un rey como el resto de las naciones, y Dios le dice, pues aquí tenéis un rey como el resto de las naciones. Pero cuando cae la corrupción de Saúl, el rey, entonces Dios dice, yo me voy a levantar otro rey, pero en este caso va a ser según mi propio corazón. No según lo que vosotros digáis, sino según lo que yo quiero. Y aquí esto es lo que está ocurriendo con Samuel. Yo ahora me voy a levantar, no un sacerdote más, sino un sacerdote según mi propio corazón y mi propia alma. Ahora nosotros que conocemos este misterio revelado también para nosotros, clamamos a Dios. No podemos pedirle que Él nos dé un hombre sabio o inteligente o capaz, con carisma, de atraer las multitudes que están a nuestro alrededor. Lo que tendremos que clamar es, Señor, levanta un hombre que sea según tu propio corazón. Lo que necesitamos son personas que puedan ser según lo que Dios demanda. Ahora nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere con respecto a las Escrituras. Y esto es lo que tenemos que buscar en los hombres y mujeres que queremos que nos lideren más adelante. No es que un hombre que pueda decir o hacer lo que él sienta, sino que pueda decir y hacer lo que Dios siente. No es que alguien pueda decir, voy a poner todo lo de mí, todo lo mejor que yo tenga para que avance la iglesia o el pueblo de Dios en Ciudad Real o en otro lugar. No, lo que está diciendo es un hombre que busque lo que Dios siente y lo que Dios quiere y lo que Dios espera y lo que Dios demanda. Y así Dios responde que edificará casa y que ungirá o andará, dice, delante de mi ungido todo el tiempo. Seguramente podemos pensar aquí que está hablando de Cristo, de su ungido, como nos dice luego en el Salmo capítulo 2. No voy a entrar en ese detalle profético que pudiera ser, pero aquí lo tenemos. Hermanos, necesitamos un cambio, necesitamos una transformación, necesitamos un crecimiento espiritual. Pero necesitamos que nos muestre nuestra crisis y que nos muestre nuestro pecado, nuestra escasez, nuestra falta de la palabra de Dios y que por tanto roguemos que Dios nos dé una palabra profética, un mensajero de parte suyo, que no hable lo que siente o lo que experimenta, sino que hable y comunique lo que Dios siente. Déjame que termine en tercer lugar, punto. Cómo Samuel va a aplicar en esos tiempos difíciles su ministerio. Lo que nos dice en el capítulo 3, versículo 19. Y Samuel creció y Yahvé estaba con él, y fijaros bien, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Esto es lo primero que tenemos que buscar. Esto es lo primero que hace Samuel.
nunca dejó caer a tierra ninguna de las palabras que venía de parte de Dios. Fue la prueba de fuego en su conversión. Cuando escucha la voz de Dios y dice Samuel, Samuel, y le da un mensaje de ira y de castigo para Elí, que es su maestro y su líder espiritual. Y a partir de ahí podemos ver que Samuel nunca dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es como cuando nos mandan un regalo y una bendición y peleamos por agarrarlo para que no se ensucie, para que no se pierda, para que no se desgaste. Esto es lo que estaba haciendo, esto es lo que debe de hacer un siervo y esto es lo que nosotros necesitamos, esto es lo que está ejerciendo Samuel y que necesitamos para nuestro propio tiempo. Alguien que no deje caer, alguien que no olvide, que no ignore, que no desprecie, que no deja a un lado la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice que el pueblo tiene necesidad de escuchar? ¿Cuál es el mensaje claro de las Escrituras? ¿Cuál es la persona, el carácter y la obra del Señor Jesucristo que el mundo necesita escuchar? Y no estamos buscando ahora de experiencias o estamos hablando de cosas que a mí me han ocurrido, de lo que yo siento o de lo que el mundo quiere escuchar. No, ¿qué es lo que Dios dice para que yo lo diga de manera fiel? Esto es lo que leíamos acerca de los profetas que nos decía Moisés cuando estaba hablando de Deuteronomio. Personas que escuchen la voz de Dios y que transmitan fielmente la voz de Dios. Y cuando Dios dice, me quiero levantar un siervo que haga la obra en este tiempo de crisis tan difícil, lo que yo voy a hacer es levantar un hombre que escuche mi palabra y la cumpla. Y aquí viene Samuel y lo primero que hace es no dejar caer ninguna de las palabras que Dios le estaba diciendo. No sabemos cómo le hablaría, pero todo el mensaje y toda la actitud que tuvo en todo momento, y lo veréis si leéis el libro de Samuel una vez más, lo demostraréis o lo descubriréis en la palabra. En el capítulo 7, en el versículo 3, nos dice que enseguida o en su ministerio, cuando estaba toda aquella crisis de había perdido el arca, congrega a toda la nación. El capítulo 7 es muy importante también para nuestra lectura y nuestra meditación. Así que llama a toda la nación o todo lo que es en aquella zona de influencia y de ataque de los filisteos. Y les dice de manera clara, volver a Dios de corazón. Fijaros, en el capítulo 7, versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Yahvé, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Yahvé, y solo a él servid, y os librará de los malos de la mano de los filisteos. Lo que hace un hombre de Dios que quiere ser fiel según su propio corazón y que no va a dejar caer ninguna de sus palabras es una exhortación seria, firme, solemne de volver a Dios, pero no de volver a Dios de una manera externa, sino volver a Dios de corazón. Por eso lo tendremos que decir de una y otra forma, directa o indirectamente, para cada uno de vosotros de manera personal y para todos nosotros como iglesia. Nuestra alternativa, nuestra esperanza, si queremos la bendición del Señor, es volver a Él de corazón. No solamente externo y superficial, sino interno, sensible, con pasión, con deseo. Les dice, lo que tenéis que hacer, pueblo de Israel, es quitar todos vuestros dioses, la diosa Astarot, que ya decíamos en el libro de Jueces que aparecía, y todos los ídolos que habéis ido llenando vuestros hogares y vuestra tierra. Quitad todos los dioses, porque lo que Dios quiere en particular es ser amado únicamente para Él. Es un Dios celoso, no permite ser compartido con nada. Y por tanto tú tienes que volver a Dios de corazón y tienes que apartar todo tu adulterio espiritual, toda tu infidelidad para con Dios. Vuelve a Él, le está diciendo, vuelve iglesia, pueblo de Dios o individuos, cada uno de vosotros que dice ser creyentes. Quita todos esos dioses falsos, todas esas pasiones mundanas que puedas tener y vuélcate en el servicio y adoración a Él. Le dice, prepara tu corazón a Yahvé. Ponlo listo. Es como cuando te abres y te dices, aquí está, Señor, llénalo. Aquí está mi disposición. Tenemos nosotros esa actitud y esa predisposición para ponernos delante del Señor, para que Él nos bendiga. Preparad el corazón para que Él venga y lo llene y servirle a Él
también de todo corazón y solamente a Él. Así que lo que Samuel hace, su ministerio, que va a ser en toda aquella zona de Israel, es en primer lugar no dejar caer ninguna de las palabras que Dios le da y exhortar de manera solemne ante las necesidades y los conflictos que el pueblo de Israel tiene. Solo después de su conversión o reconversión estuvieron listos para la batalla el pueblo de Israel. La primera ocasión, el pueblo perdió la guerra, le arrancaron el arca, se lo llevaron, vemos la historia de los dioses falsos de los filisteos y lo que ocurre y cómo lo devuelven, pero ante todo eso, lo que está diciendo ahora es, si queréis ganar la batalla, esto es lo que tenéis que hacer, poneros listos para servir al Señor. Solo después de una reconversión, de una renovación, de una restauración, de un volver a Dios de corazón, es que estamos dispuestos, podemos tener esperanza para alcanzar la libertad. Y Dios, nos dice, los liberó. Y Dios les dio la victoria. Eben Ezer, que nos dice también la Escritura, Eben Ezer, Dios con nosotros. Fijaros también lo que nos dice el mismo capítulo 7, versículo 9. El pueblo de Israel clama y le dice, sí, Samuel, vamos a hacer lo que tú dices. Y dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Yahvé. Y clamó Samuel a Yahvé por Israel. Y Yahvé lo oyó. Porque si recordáis, en otra ocasión también hemos dicho que el profeta lo que hace es interceder en oración. No es solamente el uno que escucha la voz de Dios y habla, sino que trae la necesidad del pueblo y clama en intercesión. La importancia de la oración de aquellos que nos tienen que liberar. Y Samuel lo cumple de una manera tan especial. El pueblo de Dios le dice a Samuel, ora por nosotros ante esta situación. Ruega tú a tu Dios para que cumpla lo que estás diciendo. Y Samuel corre a orar. Necesitamos oración. Necesitamos hombres y mujeres que intercedan en oración. Necesitamos orar más. Necesitamos asistir a las reuniones de oración. Necesitamos orar en casa. Necesitamos escuchar el clamor, la necesidad del pueblo y traerlo como una ofrenda delante del Señor. Esta es nuestra necesidad. Señor, responde y ten misericordia. Obra en medio de todos nosotros. No solamente es que oremos por nosotros, es la oración de intercesión, orar por los demás y por las necesidades que se están esperando. Samuel estaba muy bien con el Señor. Él tenía una plena comunión con Él. Dios le hablaba cara a cara de una manera personal. Pero ante la necesidad y la situación, dice que Samuel intercede por toda la nación. Necesitamos oración de intercesión, necesitamos gente que ore. Y a partir de ahí, versículo 17 en adelante, podemos ver a Samuel como juzga a todo Israel en Ramá, que era la ciudad de su familia, donde él pone su lugar concreto, su hogar, y a partir de ahí hace giras y visita los diferentes lugares, proclamando y organizando, etc. Y luego podemos ver el desarrollo con Saúl, el rey, Samuel y todos los demás conflictos. Pero empezó a juzgar, nos dice, versículo 17, a toda la nación, y mientras estuvo Samuel, hubo paz y hubo bendición para la nación. ¿No es esta una situación parecida a la nuestra y por tanto no es esta la necesidad que tenemos? No sé si alguno de vosotros tiene que ser llamado de parte de Dios para el servicio especial, pero sí lo que tenemos que decir es que nosotros tenemos que rogar para que levante hombres como Samuel, que nos muestre la necesidad, no a nuestros ojos, sino la necesidad que Dios ve, y que esa necesidad sea nuestro clamor cada día. Y que busquemos el resultado, la bendición o la respuesta que Dios tiene. Y la respuesta que Dios tiene es, en aquel tiempo escaseaba la palabra de Dios, pero él se levantó un hombre que no dejó caer palabra de Dios en tierra. Y nosotros decimos lo mismo, hay una gran necesidad de la palabra de Dios y por tanto necesitamos hombres y mujeres que no dejen caer a tierra ninguna palabra de Dios, que sean fieles en la proclamación. Es ahí donde encontramos la bendición, es ahí donde está nuestra esperanza. Palabra profética para los tiempos difíciles en los que estamos viviendo. Amén.